Buenos días, es un gusto grande para mí el estar aquí presente para la transmisión del programa Transformación y Cambio. Regularmente los días martes y jueves nos dedicamos a la enseñanza de procesos metafísicos, pero también puramente de carácter energético, donde involucramos nuestra estructura bioneural y también nuestra estructura invisible. Y allí es donde podemos encontrar cómo de forma interesante nuestras vidas comienzan a producir eh, nuevos enfoques y tenemos la presencia maravillosa de la grandeza divina en nosotros. Así que cuando comenzamos este estudio hace ya muchísimo tiempo, nunca pensamos que se fuera a extender tanto, pero cada tópico es tan grande que no podemos relegarlo a una simple y somera explicación. Recuerde que nuestra enseñanza es de carácter universitario y lo que buscamos es transformar y cambiar la vida de las personas a escala diferente. Por eso estamos aquí, para hacer que las cosas sucedan. Y dentro de ese contexto es que vamos a enseñar esta mañana. Les invito a que vayamos a la conexión con Gaia y decimos: Madre querida, preciosa Gaia, te damos gracias por el planeta Tierra, que tú bendecimos tu vida en este día rosa y te enviamos el amor purísimo para transformar tu interior. Gracias por existir y así es ya, ahora mismo. Qué bueno tenerles conmigo. Hoy vamos a estudiar algunos aspectos relevantes de lo que llamamos los planos sutiles de la materia. Y para ello vamos a arrancar donde dejamos ayer el programa. Gracias a quienes ya están compartiendo esta transmisión. Y hoy quiero que nos enfoquemos, bueno, a partir de hoy nos vamos a enfocar en los sistemas de energía sutil, pero me gustaría hacer una breve síntesis de lo que hablamos la semana pasada. Y veíamos que dentro del contexto de lo que hablamos, puede que hayan cosas de carácter polémico y la ciencia me podría decir: no, pues eso no lo hemos corroborado, pero en realidad yo no estoy aquí con una enseñanza metafísica esperando que la ciencia la convalide. Nada que ver. Sencillamente, nosotros nos manejamos dentro de un contexto diferente y ese contexto diferente es lo que nos lleva a vivir la vida de una forma totalmente distinta. Si nosotros esperamos a que la ciencia convalide lo que estamos hablando, vamos a esperar 100, 200, 500 años más, y no es así. El mundo entero exige evolución, exige cambio, exige transformación, exige que todos nosotros nos elevemos y hagamos algo distinto y llevemos al planeta a un nivel totalmente diferente. Quiero saludar rápidamente a Jennifer. ¿Cómo estás, querida Piñita? Buenos días, amado maestro. Dice: les mando un saludo y una bendición a todos los presentes. Y el indicativo del día del rosa. Buenos días para ti, querida. Buenos días para cada una de mis preciosas nietas. Y también para mi bello Aarón. Para ti, para Marcos, mi cariño, mi saludo. Vamos entonces a ver que nosotros no nos manejamos tampoco dentro del contexto de creer o no creer. Sencillamente, todos los seres terrícolas, ¿ya?, fuimos creados y diseñados con la misma sustancia. Venimos de la misma fuente. Todos traemos equipamiento y traemos en nuestro interior las cosas que nos llevan a entender y comprender cómo funciona la vida, independientemente si existe o no la ciencia. Tampoco la subestimo, pero no estoy supeditado a ello. No requiero que la ciencia convalide lo que yo digo. A que ver, yo soy un maestro metafísico energético, cuántico.
Y desde ese punto no hay asociación con la ciencia, aunque la respeto y yo me considero científico también. Ok, entonces cada uno recibirá lo que resuene consigo mismo y lo que no lo dejará ir. Así de simple. Así que avanzando con eso, podemos ver que lo que se considera probado hasta la fecha puede tener bastante valor para los terrícolas. Pero si existe tolerancia, podemos esperar que el tiempo nos dé la razón o no. Pero lo que yo sí sé es que lo que estoy enseñando proviene de fuentes estelares y al venir de fuentes estelares tengo toda mi confianza en ello. Y nosotros también debemos de entender que cuando, por ejemplo, yo estoy enseñando cosas diferentes a las que nominalmente se enseñan, entonces las personas pueden no recibir la enseñanza porque es demasiado avanzada para su época. O pueden pensar que estoy hablando de ciencia ficción. Y eso es normal en los contextos metafísicos. Así que avanzamos y decimos que todo lo que se consideraba ciencia ficción en el ayer, hoy es un hecho científico. Por ejemplo, este hombre que diseñó en los años 1800 un robot, le dijeron que era un loco, que eso no podía existir, que jamás una máquina iba a poder tomar eh, criterios. Hoy es normal, aunque no está generalizado, pero ya es normal. Entonces, a mí no me preocupa tanto lo que pueda decir o no la ciencia o la comunidad científica. Estamos en lo que llamamos el umbral de la revolución de la conciencia y de las artes curativas dentro del contexto holístico, y aquí esto fue puesto en marcha por pensadores con mentalidad muy amplia, entre ellos Albert Einstein y el doctor William Tyler. Son personas de mi más elevada consideración y a quienes aprecio muchísimo. Y hablo de ellos como si estuvieran vivos porque en realidad la memoria de aquel que cambia y ayuda a transformar siempre está viva. Así que todos los modelos, todos esos resultados experimentales y las ideas que proponemos son instrumentos provisionales para llegar a elevados conocimientos. Entonces, cuando nosotros facilitamos los modelos de construcción, estamos esperando que la comprensión de los terrícolas como entidades multidimensionales y en este proceso de evolución de la conciencia pueda evolucionar a través de los estados de salud, saliendo de la enfermedad y entendiendo cómo funciona la vida. Que eso es básicamente el porqué de estar aquí ahora. Podemos esperar que todo cambie y estamos en el reconocimiento de lo que es nuestra verdadera herencia energética y evolutiva. ¿Podemos mejorar aún más? Por supuesto que sí. Y de eso se trata, el que podamos entender este tipo de circunstancias. Y nos damos cuenta que la investigación no para y eso está bueno. Perfecto. Porque se van dando cuenta de que las cosas suceden. Y recordemos, por ejemplo, las remisiones instantáneas. Se da una remisión instantánea en un hospital, en una clínica, y los médicos se quedan estupefactos y no lo aceptan. Eso le llaman remisión espontánea o instantánea. Aquí es que la enfermedad vino y se fue. Entonces, si vino y se fue, ¿quién es? ¿Por qué se presentó? ¿Cómo llegó? ¿Cómo entró? ¿Cómo salió? ¿Cómo? Etcétera. O sea, son cosas que no tienen respuestas. Pero bueno, seguimos adelante. Y ya lo dije, ¿verdad? Estamos aquí eh, enseñando lo más productivo y enseñando que no estamos aquí para remitir, ni prevenir, ni hacer nada, sino para mostrar desde el punto de vista holístico y metafísico que todo lo que existe en lo invisible repercute en lo visible. Y ahí dejamos eso en paz. Entonces, hemos venido analizando desde hace ya varios días, semanas, meses, que el cuerpo y la mente del terrícola al verse desde distintos tipos de vista, puntos de vista o perspectivas diferentes, se convierte en algo complejo. Anoche estaba comentando, donde teníamos una reunión familiar,
estaba comentando sobre esto, ¿verdad? Somos una interacción de la vida invisible con la expresión visible que tenemos de la vida. Entonces somos una amalgama de lo invisible mezclado con lo visible, funcionando a través de un cuerpo al que le llamamos el vehículo del espacio temporal, por ejemplo. Otros le dicen el envase, otros le dicen eh, el centro de movilización o la interacción terrestre con lo invisible. O sea, puede tener muchos nombres, eso al final de cuentas carece de significado. Entonces, cuando analizamos este cuerpo y mente que tenemos y lo vemos desde diferentes puntos de vista, nos percatamos y damos por sentado que en la creación, hombre, mujer, existe algo más que una presencia física. Dentro del contexto normal se cree que el cuerpo lo es todo, pero el cuerpo físico es la expresión externa de algo que está interno. El cuerpo físico nos lleva a entender y a comprender que nosotros somos seres grandes y maravillosos. Esas maravillas están presentes en nuestra vida para poder llevar todo a un nivel de entendimiento diferente. Así que hoy seguimos con este entendimiento. No eres solo un costal de huesos, de músculos, de tendones, de tejidos. No. Eres la perfecta expresión de la divinidad a través de un cuerpo de tercera dimensión para interactuar y poder percibir el ambiente y relacionarte con los demás. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. Ahora bien, nosotros, gracias a la física cuántica, nos percatamos que el cuerpo físico tampoco es solo un agregado de partículas materiales, que estas a su vez son puntos de luz congelada. Somos más que eso. Entonces, cuando nos conectamos mediante interfaces diferentes con nuestro cuerpo físico de luz, tenemos otros cuerpos que son más ligeros, a los que le llamamos los cuerpos invisibles, los cuerpos etéricos, los cuerpos superiores, por ejemplo. Vemos que están compuestos de un material energético sutil que corresponde a frecuencias más elevadas que nuestra percepción visual terrenal no puede concebir, no puede aceptar. Que regularmente nos han enseñado que para que algo exista, para que algo sea cierto, tiene que ser probado, tiene que ser visto, tiene que ser tocado. Eso es lo que llamamos la percepción de los cinco sentidos. Pero tú y yo no fuimos diseñados para percibirlo todo solo con cinco sentidos. Son muy escasos. En realidad tenemos más de 20 sentidos, porque cuando ya introducimos el concepto de lo que es puramente energético, nos damos cuenta que cinco sentidos son insuficientes. Por eso es que al venir a esta cátedra, ponemos en relieve que el mecanismo que activa la relación cuerpo físico y los sistemas energéticos superiores corresponde a lo que nosotros llamamos la anatomía sutil. También le hemos llamado la interfaz físico-etérica. Yo lo digo, hay una puerta que abre y cierra, sube y baja información de lo visible y de lo invisible. Por supuesto, tú le vas a preguntar a un médico, a cualquier otra persona de la ciencia, le dices, oye, explícame dónde está el cuerpo etérico, casi eso no existe. Claro, no existe desde su concepción, pero tenemos una puerta que nos comunica lo invisible para subir información o para bajarla de ella. Y está en constante movimiento la puerta, para arriba y para abajo. Y es en esta época, en esta era del rayo violeta, por ejemplo, en esta era de Acuario, donde empezamos a ver que la conciencia
desarrolla el papel más preponderante que nosotros podamos imaginar. Y es así como nos damos cuenta de la grandeza que tenemos en nuestro ser. Y al darnos cuenta de esa grandeza, actuamos acorde. Y ese sistema es el que nos permite la elevación y la conexión con lo invisible. Esa conexión es la que hace todo posible. Ok, avanzamos entonces con esta interfaz físico-etérica y el componente que tenemos hoy más conocido de ello, bueno, ya se ha avanzado más, es lo que se llama el sistema de acupuntura. La acupuntura es una expresión china muy antiquísima que nos habla de 14 meridianos en el cuerpo físico. Cada meridiano conecta con nadis y eso es a su vez con los centros energéticos conocidos como chakras. Entonces hay una fusión donde la energía viene e ingresa al cuerpo y es distribuida a través de los meridianos que se nos hablan en la acupuntura. Y sería bueno darle un vistazo a esto para que todos podamos tener claro el concepto. Entonces, para nuestros hermanos chinos, la acupuntura no es solo una forma de curación para las enfermedades que se presentan y la forma en que ellos las comprenden, eh, porque el propio sistema de acupuntura que se desarrolla tiene su base en la forma de vivir, en la forma de vida y también en los sistemas naturales propios de la tierra, de Gaia. Así que cuando nosotros vemos y analizamos y platicamos con ellos, nos damos cuenta que la mayoría de ellos, de los chinos, comprende que la acupuntura es ese sistema curativo extraordinario. Y oigan esto, es que estos son datos para sorprenderse. Tiene más de 8,000 años de antigüedad. Y con eso es más que ancestral. Ha sido una disciplina que se ha venido desarrollando todo el tiempo y está presente y es funcional. Mucha gente me dice, no, es que ni las agujas de acupuntura se pueden clavar en mi cuerpo. Obvio, es el estado de estrés oxidativo que la persona tiene. Entonces se necesitan muchísimas cosas más, ¿eh?, para salir de eso y poder entrar en un proceso curativo, pero eso lo hablaremos después. Entonces, de entre los métodos de curación que conocemos, hay muchos métodos tradicionales que mantienen su vigencia. Por ejemplo, en países como México y Guatemala, tenemos mucha medicina ancestral, mucha medicina chamánica, mucha medicina de origen, yo digo, de origen alienígena, porque ellos recibieron todo desde un sistema de revelación diferente y que todavía es bueno. Hay mucho misterio ahí. Por ejemplo, tenemos el caso de lo que el doctor Greenberg nos mencionaba de una curandera llamada Pachita, cómo hacía curaciones. Y esto, a la vista de cualquier científico, es inapropiado, irreal. Pero sí existió y hay miles de personas que fueron beneficiadas que dan testimonio. Fue un efecto placebo, fue un efecto de sugestión, no importa. Lo que sí es cierto es que las personas recibieron, ¿no?, recibieron la sanidad. Ok, regresando entonces, nos damos cuenta que en China hace mucho tiempo hubo un emperador llamado Mei Qing y se le considera el clásico de la medicina interna porque era el emperador amarillo y se le considera como los textos más antiguos conocidos sobre acupuntura. De hecho, se data su escritura de este semilegendario emperador entre los años 2697 y 2596 antes de la era cristiana.
perdón, tenemos que en el siglo XII llegaron a China los primeros misioneros jesuitas. Vean ustedes, en el siglo XII de nuestra era. Y ellos intentaron expandir o propagar el cristianismo allá en el lejano oriente. No tuvieron el éxito que ellos esperaban en cuanto a convencer a la raza asiática. Y se regresaron. Pero aparte de regresarse, no se vinieron vacíos. Quisieron ir a convertir a los chinos, pero fueron los chinos que terminaron enseñándoles a ellos. Y trajeron este emblemático sistema de las historias de los médicos chinos que curaban a las personas con ese procedimiento de insertar agujas debajo de la piel de sus pacientes. Ahora imagínense ustedes con cuántos años de antigüedad utilizaban agujas. Regularmente, dentro de lo que yo enseño, hay 3 deidades que controlan al planeta, ¿ya? Una es la de los judíos, otra es la de los chinos y la otra es la de los hindúes. Son los 3 sistemas que están compitiendo por la hegemonía y el dominio del mundo. Entonces, tienen mucho que enseñarnos. Y bueno, de eso podemos hablar más, pero ese es del día sábado. Pero lo menciono para que ustedes vean que China es un país, es una nación, es un sistema enorme, muy pujante, muy pujante. Y muy pronto veremos más sorpresas de ellos. Imagínense si tienen un sistema de curación que data de más de 8,000 años. No hay ninguna nación que pueda tener eso, que tenga tanta antigüedad y abolengo. Así que hay mucho que aprender. Y vamos a ser sorprendidos con muchas cosas. Ellos en tecnología tienen muchísimas cosas. Bueno, todos los países han avanzado, pero ellos en particular, con la conexión que tienen con su divinidad, desarrollan sistemas que son diferentes. Y es muy interesante saber. Ahora bien, para el año 1884, ya en nuestra era, posterior a la entrada de los jesuitas a China, vemos que el emperador Tao Kuang decidió prohibir la práctica de la acupuntura sobre los miembros de la familia imperial que vivían en el palacio. Y como consecuencia de ese decreto, la práctica quedó limitada a las gentes del pueblo y se trasladó a las manos de los que se llamaban médicos descalzos chinos, hasta le tenían epítetos. La sacaron de la familia real y bueno, se quedó en el pueblo. Y luego hubo un periodo largo en el que no se le dio el favor correspondiente, pero las cosas cambian y la acupuntura encontró nueva aceptación a los ojos de Mao Zedong. ¿Ya? Eso fue durante la larga marcha que se dio en el año 1934 y 1935 del siglo pasado. Entonces, en esa marcha, los milicianos de Mao redescubrieron la utilidad de la acupuntura para conservar la salud de sus legiones. Así fue como de ese modo los que servían al régimen se salvaron de enfermedades y epidemias porque estaban lejos de la ciudad, eso de podía haber atención médica. Luego, estaban en gran dureza y sometidos a condiciones horribles donde convivían y combatían, pudieron superar todas las enfermedades o infecciones a través de la acupuntura. Ahí fue donde este señor Mao sacó la conclusión de que la acupuntura podía ser ese paso esencial en la creación de la nueva China. Oigan esto, elevar a un país solo por un sistema de curación. Así que paso a paso, esa antigua terapia que fue desplazada anteriormente se readmitió en la corriente principal de la medicina china. Y vemos que
Es mencionada como tratamiento para la ciática, por ejemplo, en algunos textos occidentales antiguos. ¿Qué significa? Que lo trajeron a América. Y cuando digo América no me refiero a un país, porque no hay ningún país que se llame América. El continente desde Alaska hasta la Patagonia se llama América y se divide en América del Norte, América del Centro y América del Sur, ¿vale? No hay un país que se llame América. Entonces, trajeron esos textos occidentales y la acupuntura no le interesó a nadie, a ninguno, hasta el año 1972 en el continente americano. Y ahí fue cuando el presidente Richard Nixon visitó China y dentro de su séquito eh, para la visita, iba con ellos un periodista llamado Reston. Y este Reston, a su regreso, después de haber visto allá muchas cosas, publicó los relatos muy elocuentes y extraordinarios de las operaciones quirúrgicas que se efectuaban sin otra anestesia que la que se utilizaba con ese procedimiento de acupuntura. Imagínense poder neutralizar la sensibilidad del cuerpo. Hoy lo hacemos a través de éter u otras sustancias que se conocen como anestesias. Pero ellos ya lo podían hacer anteriormente a eso, sin necesidad del éter. Ahora bien, los médicos occidentales, como pasa con todo, como lo que estoy enseñando, para muchos será algo sin sentido, para otros muy valioso, y así es la existencia, vinieron los médicos y se dividieron entre escépticos y entusiastas. Como si yo vengo y le digo a los médicos, miren, el cáncer se puede revertir, primero van a pedir 1 millón de estudios para comprobarlo. Y aunque hayan 10 personas que han sido remitidas de la enfermedad, no lo van a aceptar. Entonces, no perdemos el tiempo en quererle probar nada a ninguno. Entonces, los procedimientos eh, de acupuntura consiguieron un espacio más o menos estable y ahora lo ven como un procedimiento terapéutico que es aceptable para determinados síndromes dolorosos. Y esta aceptación que se le dio en el mundo científico vino a ser la consecuencia directa de las investigaciones que estaban desarrollando sobre la analgesia que se obtiene por la liberación de las endorfinas en el sistema nervioso central. Entonces el SNC, que es el sistema nervioso central, conectado con la red de nadis y los meridianos, puede influir para producir analgesia, ¿ya? Que es quitar el dolor, ¿no? Ok, entonces cuando se analizó que el sistema nervioso central puede liberar sustancias analgésicas, ese modelo que está basado en las endorfinas proporcionó a los teóricos, porque la mayoría es teórica, ¿no? Esa prueba experimental de carácter concluyente sobre la relación entre la acupuntura y las vías conocidas de la transmisión del dolor a través de la médula espinal y el cerebro. Entonces dijeron, no, algo está pasando. Ahora sabemos que nuestro cerebro puede dar las instrucciones a través de la glándula pineal, de la glándula pituitaria, de la corteza, del neocortex, de la corteza prefrontal, del lóbulo frontal, de la amígdala, del hipotálamo, de la pituitaria, de la pineal, del cerebelo. Se pueden liberar sustancias que se llaman endorfinas, o lo que conocemos la activación del sistema endocrino, para liberar hormonas específicas para cada situación. Sabemos que el cerebro es el primer responsable de las adicciones, porque se acostumbra a algo y luego lo exige, pero también lo puede producir. O sea, no hay nada que nuestro cerebro no pueda sintetizar a través del hipotálamo. Entonces, se dieron cuenta de esto y pudieron ver que funcionaba, por lo que se sacaron muchas teorías y se emitieron e intentaban explicar cómo la acupuntura puede tratar eficazmente el dolor. Y la mayoría de los médicos de aquí de Occidente
pensaron que se producía por algún tipo de estímulo que intervenía sobre los mecanismos de transmisión del sistema nervioso. Porque le quieren encontrar una explicación a todo. Y es uno de los grandes problemas que enfrenta el terrícola. A todo le busca explicación, cuando muchas veces tenemos que saber que algo está ocurriendo porque hay un mecanismo superior que lo controla. ¿Ya? Pueden investigarlo todo, pues yo le pregunto a un neurocientífico, oye, muéstrame dónde están los pensamientos, cómo se originan. No va a poder hacerlo nunca, porque es algo etérico, es algo invisible. Entonces quieren tener la explicación para todo y eso retrasa el beneficio para las personas. Entonces, Melzack y Wall propusieron al principio que las agujas estimulan los nervios periféricos y que inducen un impulso que cierra la puerta receptora a nivel de la médula espinal, y es a partir de ese momento que las sensaciones dolorosas ascendentes no podían alcanzar al cerebro. Es una forma de bloquear la llegada del dolor para sentirlo y experimentarlo. Los analgésicos nos hacen lo mismo. Tú te tomas un ibuprofeno, un diclofenaco, una prednisona, un producto de la GABA, como la gabapentina o algo para dolor, y lo que hace es ir a enmascarar el asunto, pero el problema sigue ahí. Y aquí estamos viendo que si una agujita puede hacer lo mismo también sin tener que deglutirla, y sin los efectos secundarios que los AINES producen en el estómago en el intestino o a nivel renal. Ok, pero eso no se habla mucho, ¿no? Perfecto. Ahora bien, vamos. Esa teoría del control de puerta no describe en realidad la exactitud de los verdaderos mecanismos de la analgesia producida por la acupuntura. Pero para los estudiosos, y los que quieren tener una cosa lógica, ya significaba un primer paso para comprender cómo funcionaba. Se da lo que se conoce posteriormente como las nuevas direcciones para la investigación neurológica, y nos manifiestan que hay otras vías de transmisión del dolor en el sistema nervioso y se pueden descubrir modalidades de manipulación como los que se llaman equipos eléctricos de estimulación nerviosa transcutánea. Hemos mencionado ya en varias ocasiones y hemos hablado de las endorfinas, hemos hablado de las hormonas, hemos hablado de la liberación de las mismas, ¿ya? Y nos damos cuenta que estas explican de una forma plausible algunos tipos de analgesia producidos por la acupuntura. También existe la electroacupuntura de baja frecuencia. Yo, por ejemplo, tengo un aparatito que toma la energía AC y la convierte en DC. De 120 voltios bajamos a 3 voltios, que es lo que se requiere para estimular todos los sistemas del organismo. Y esa maquinita perfecta ahí está dando resultados, sanando personas. Hay tantas variedades que se pueden utilizar. Bueno, de eso hablaremos después. Ahora bien, nosotros leemos y estudiamos que luego de haber descubierto lo que se conoce como los antagonistas de la serotonina, estos inhibían la electroacupuntura de alta frecuencia. Y por el contrario, la acción esperada no era la misma, porque estaba afectada por los bloqueantes de las endorfinas. Entre ellos tenemos la naloxona. Eso nos lleva a entender que la serotonina es una más de esas sustancias neurotransmisoras que se encuentran en el sistema nervioso central. Es un neurotransmisor, como su nombre lo dice, está trasladando un impulso neurológico o neural a otro lado para brindarle información que el cerebro decodifica y se interpreta como el dolor, por ejemplo. Cuando vemos
esto encontramos la conclusión de que los mediadores, o sea, que sirven como mediadores a la analgesia por acupuntura, y todo depende de qué clase de estímulo se le aplica a los diferentes puntos. Lo que estoy presentando aquí es una medicina ancestral dentro del conocimiento que tenemos de nuestro cuerpo. Y debe ser una persona altamente calificada, y mejor si es eh, originario del país de donde viene la acupuntura, para que lo pueda hacer y no confiar en alguna persona que no se tenga que no posee esos conocimientos tan profundos, ¿no? Entonces, vemos que los efectos de la acupuntura contribuyen a la liberación de las endorfinas, y esos datos que son remitidos a la intervención de la serotonina, son los que implican que la analgesia es mucho más compleja de lo que pretendían los primeros modelos neuroquímicos explicados. Ahora bien, se llegó a ver que el proceso de investigación sobre la curación y sobre la reducción del dolor era altamente efectivo. Y se sigue investigando, se sigue haciendo mucho al respecto, y esperemos que haya una boda más adelante entre la medicina alopática y la medicina holística también, que ahí es donde entra la acupuntura, ¿verdad? Porque es algo que se está haciendo para estimular los nadis y los meridianos. Estos van a afectar al sistema nervioso, no como la ciencia piensa que va a inhibir a los nervios en primer lugar. Ahora bien, nosotros avanzamos y nos damos cuenta que hay que estudiar bastante para poder llegar a una conclusión. Lo importante es que es una medicina alternativa y que goza de la reputación milenaria. Ahora bien, tenemos los elementos de la dualidad. Y esos elementos de la dualidad son las dos polaridades, que para ellos es el yin y el yang, con G al final, yin, yang, y la energía positiva, la energía negativa. Todavía hoy en día, las personas siguen pensando que las polaridades son destructivas. Y yo he trabajado arduamente para enseñar que no tenemos que pelearnos con las polaridades, que las polaridades son solo eso, polos, que no son estilos de vida, no son sistemas que se llevan a la práctica, ¿ya? Ay, es que este es muy negativo. Ay, es que yo sí tengo pensamientos positivos 100%. No es así. No funciona de esa manera. Ahora bien, cuando nosotros estudiamos el yin y el yang y los elementos, lo primero que debemos considerar es que en la idiosincrasia y la cosmovisión china se guían por los elementos de la naturaleza y llevan todo esto a su propia vida, y en especial a la medicina. ¿Ya? Es maravilloso. Y resulta interesante que nosotros veamos esa ley que se llama la ley de los 5 movimientos o los 5 elementos, y la relación que tienen con la propia naturaleza. Dentro de lo que ellos enseñan, por ejemplo, nos dicen que la zona hepática, ¿ya? Es decir, el área del hígado, está relacionado directamente con la etapa que llamamos primavera. Y para un médico convencional egresado de alguna universidad, eso es una locura, eso no sirve, eso no es científico, eso no tiene fundamento, eso es empírico. Empiezan a despotricar en contra de lo que no conocen. ¿Ya? Como digo, respeto a las facultades, respeto a las universidades, respeto a la ciencia, pero no comulgo con la forma en que ridiculizan lo invisible. Ese es todo el asunto.
Al igual que no tengo nada, y hago ese disclaimer, no tengo nada contra ningún líder religioso, los aprecio a todos, son terrícolas igual que yo, y somos seres que tenemos diferentes cosmovisiones y enseñamos lo que pensamos que es más correcto, ¿vale? Pero no tengo ningún antagonismo contra ningún pastor evangélico, contra ningún sacerdote, contra ningún chamán, contra ninguno. Todos somos libres en este plano de la nueva era de ejercer las funciones que mejor nos parezcan, siempre y cuando éstas produzcan resultados en la vida de las personas. Y hay niveles, y cada quien se situará en el nivel que le corresponde, ¿vale? Entonces, ellos vienen los movimientos y los relacionan con la propia naturaleza y nos dicen que la interestación, la zona respiratoria con el otoño y la zona renal con el invierno. Miren, tienen muchas cosas lindas para aprender. Y ello debe ser observado detenidamente para poder ver por qué ellos manifiestan esto como una realidad y hacen una medicina que está totalmente relacionada con la propia naturaleza. Aquí en Occidente, somos Occidente para ellos, porque son Oriente, somos Occidente. Viene la época fría o hay cambio de clima y toda la gente se enferma de gripa, de catarros, de resfriados y todo lo demás. No se aprende a convivir con la naturaleza, sino que hay choque y ese se manifiesta en la vida de las personas. Pero eso también está relacionado con otra parte de la biodescodificación. Entonces es importante comprender que nosotros debemos de fluir con la naturaleza, no ir en contra de ella. Y las personas ya en las estaciones responde al entorno. Lo que me ocurre me afecta interiormente. Quizás no hay paz con la familia, quizás no hay comunicación certera, las deducciones que se hacen son erróneas, no se logra la armonía y la convivencia, creando y sectorizando o separando a la familia. Y eso ocurre en la familia, ocurre en los negocios, ocurre en los trabajos, ocurre en todas las relaciones. Entonces es importante entender que lo que nos rodea está condicionando lo que somos internamente. Así que la sintomatología que puedes estar experimentando en este momento está directamente relacionada con el entorno. ¿Estás viviendo en paz? ¿Tienes tranquilidad? ¿Eres tolerante? ¿Aceptas que tú no tienes la razón en todo? ¿Reconoces que eres un elemento más dentro de un orden familiar? ¿Has propiciado la integración familiar? ¿Cómo es tu conducta externa? ¿Eres el mismo cuando estás fuera de la casa que cuando estás dentro? ¿Cómo tu entorno exterior afecta tu relación con los de adentro? Todo esto influirá en la calidad de la salud de la persona. Todo lo que no se dice, todo lo que no se expresa, todo lo que se retiene, a la larga producirá daños enormes. Todo lo que tiene que ver con el corazón, con la sangre, con el sistema vascular o el sistema circulatorio, todo está relacionado con la familia, todito. Y es importante porque la sangre es el vínculo que nos une. Debemos de cuidar muchísimas cosas para estar saludables. Hoy en día, en la medicina alopática, pues inmediatamente se dice que cada persona le pasó esto por A, por B, por C, por mucho estrés, por manejo inapropiado de A, de B, de C, de D, pero en realidad todo está obedeciendo a lo que tú eres, a lo que piensas.
a lo que sientes, a lo que intencionas. ¿Ah? Todo eso afectará a tu organismo. Así que el entrar en este espacio de tranquilidad, donde empezamos a entender que somos parte de los demás y que los demás son parte nuestra. Ese proceso de elevación es el que nos lleva a disfrutar de la homeostasis, del estado de salud perfecto. Por supuesto, hay que hacer un proceso de sanación anterior para poder comenzar de nuevo. No, lo anterior te va a estar afectando. Ahí es donde entra el perdón como el elemento que sirve para deshacerse de todo el pasado. Cada día que pasas sin perdonar, estás acumulando una cantidad de peso sobre tu vida que te hundirá. Entonces perdonamos, liberamos el pasado y comenzamos hacia una nueva etapa en nuestra vida, con conciencia, reconociendo que no somos perfectos, reconociendo que estamos interactuando, reconociendo que somos seres que fallamos y que requerimos de los demás para reencauzarnos. Tenemos que aprender a aceptar nuestros errores, nuestras fallas. Debemos aprender la humildad que nos enseñó el maestro más grande que ha venido a la tierra. Y de esa manera comenzamos a cambiar nuestra vida, porque todo lo que sucede en el entorno repercutirá en tu interior. La felicidad es una elección, pero para ser feliz tengo que estar en paz con los demás. No puedo ser feliz internamente e infeliz con mis compañeros de trabajo, por ejemplo. Si soy feliz aquí, soy feliz en todos lados, porque mi vida no depende de lo que los demás hagan. Entonces, cuando uno ya está elevado, uno está por encima de las circunstancias propias y las de los demás. Por lo tanto, aprende a ser tolerante, respetuoso, expresa lo que siente, lo dice de forma clara, categórica, sin ofender, sin rebajar, y avanza en este proceso evolutivo. Pero el hecho de que alguien tenga un mayor grado de evolución tampoco es para que otro, mira tú que tienes menor grado, te voy a decir esta cosa con respeto. No es así. Vivimos en un plano tan especial donde debemos de aprender a ser muy inteligentes, muy prácticos, ¿ya? Y desarrollar el tacto para tratar a los demás. Tolerancia, respeto, armonía, convivencia pacífica, elevación. Cuando me elevo, todo empieza a cambiar. Reconozco que no soy perfecto, reconozco que estoy en un proceso y eso me lleva a entender que mi relación con todos los demás está también involucrado el universo, las circunstancias, las leyes universales. Y todo eso me ayudará a avanzar evolucionando para entender a los otros, para perdonarles. Pero antes de perdonarles, desarrollar el amor compasivo. Yo hablo de tres etapas en esta preciosa época del rayo violeta. Primero, el amor compasivo. Luego tenemos el perdón compasivo. Y por último, tenemos la transmutación. Nosotros estamos caminando en esta jornada que hace que todo se transforme de una forma diferente, porque el cambio está en el interior. Nosotros tenemos este
plano experiencial, dentro de un contexto existencial. Y nuestro objetivo es vivir felices, desarrollados, aprendiendo, elevándonos y trasladar todo esto que logramos a los demás, para que se dé el efecto del centésimo mono y para que podamos multidimensionalmente influenciar e influir para elevar de estado al conglomerado. Pero si no tengo paz conmigo mismo, tampoco la voy a tener con los demás. Siempre todo cambio comienza en el interior. Y es por eso que los postulados de ellos tienden a concebir nuestra relación con el universo, con la naturaleza, con los elementos que son parte de la naturaleza, como las principales fuentes de la homeostasis, de la tranquilidad, de la armonía. Entiendo que soy una entidad que puede involucrarse en todo lo que quiera, pero entiendo también que no todo lo que está alrededor me es benéfico. Entonces hago una selección de lo que me eleva y de lo que no. Entonces lo que no me eleva lo aparto. Siempre ando buscando elevación propia, pero también debo buscar la elevación de los demás. Por eso, citando a las escrituras bíblicas, hay un hombre que se llama Juan, o Yahanán en realidad es el nombre en hebreo. Y él dice, si alguno dice que ama a su hermano, no, perdón, ellos dicen la palabra Dios, ¿no? Si alguno dice que ama a Dios y no a su hermano, es un mentiroso. Porque si no, ¿cómo puede amar? Si no ama al que ve, ¿cómo puede amar al que no ve? Entonces aquí entra uno de los enunciados más grandes sobre el amor que dice, el verdadero amor echa fuera al temor, porque el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces el amor nos lleva a la reconciliación, al perdón, al entendimiento, a la madurez, a la liberación. Y en una relación, hablemos de una relación conyugal, una relación de pareja, siempre el más maduro tomará la iniciativa. Bueno, Maduro no me gusta porque es un apellido, ya, no, lo dejamos por un lado. Eh, el que tiene mayor madurez o el que está más elevado energéticamente, mejor lo dejo así, es el que buscará el reconcilio, la armonización, la paz, la tranquilidad, la convivencia. Lo que muchos no entienden es que así como nuestro cuerpo, si te pegas un martillazo en la uña del dedo pulgar de la mano derecha, vas a sentir todos los sistemas de tu cuerpo sienten el trancazo ese que te diste. Pues imagínate que tú dentro de la organización de la familia seas la mano o los ojos, por ejemplo, y te aíslas, los otros no van a ver, los otros no van a estar sintiendo tu ausencia. Cuando uno se eleva, comienza a comprender que la vida no es una serie de caprichitos, ni de ofensitas. La vida es una secuencia de entendimiento. Y es lo que más cuesta desarrollar. Pero estamos hablando de esto porque nuestros hermanos orientales conciben al terrícola como un microcosmos, ¿ya?, que vive dentro de un macrocosmos universal. Esto es lo que enseñamos como el todo y la nada, que son los dos estados de la divinidad suprema. De la nada aparece el todo y el todo tiende a convertirse en nada. Cuando reconocemos que no somos nada, no somos nadie,
por muchos títulos académicos que tengamos, por muchas experiencias que poseamos, por muchas habilidades que hayamos desarrollado, por muy grandes que seamos de estatura o con un capital que exceda 12, 13 ceros en nuestras cuentas o nuestros activos, eso no te hace mayor que ninguno, porque sigue siendo nada y perteneces al todo. Entonces viene y cuando perteneces en el todo, regresas otra vez a la nada, porque de la nada se produce el todo y es un ciclo interminable. Si quieres ser más, tienes que reducirte a nada, porque de la nada procede todo lo que tú deseas. Ahí viene amor, relaciones, paz, comprensión, tolerancia, respeto, ayuda, trabajo en equipo, autocompasión, compasión por los demás, entendimiento. Entonces tengo que ser nada para poder producir algo. Y ahora le agrego dos enunciados más. Estoy diciendo, tienes que ser nada para poder ser todo. He dicho, tienes que elevar tu conciencia para poder manifestar la realidad. He dicho, tienes que ser onda y colapsar para poder producir materia. Entonces hay una interrelación. ¿Y quién es el principal protagonista de todo esto? Es uno mismo. Uno mismo es el protagonista de la realidad que está viviendo. Y es importantísimo que lo entendamos. Entonces nos conciben como un microcosmos que vive en el macrocosmos universal. ¿Ya? Entonces, todos los principios que se encuentran en el funcionamiento interno de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro ser, todos tienen una correspondencia en las raíces universales del flujo energético. Y dentro de ese flujo energético que ellos nos enseñan, se encuentra el principal o el primordial para ellos, que se llama la energía Qi. Así se le llama en la cosmovisión china, la energía Qi, la energía vital. Nuestros hermanos hindúes le llaman el prana. Eso que yo digo cuando hacemos meditaciones, vamos a inhalar. No dije respirar porque respirando estamos todo el tiempo consciente o inconscientemente. La inhalación consciente es cuando tomas el prana que está en el ambiente y lo llevas a tu cerebro, a tu chakra séptimo y sexto o a tu chakra alfa. O puedo decir, tomemos la energía aquí. Ah, qué rico. Estoy inhalando energía, no estoy llevándole oxígeno a los pulmones. O sea, la función de los pulmones es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, entre otros componentes aéreos. Pero la energía vital también estamos respirándola cada rato, si no, no viviríamos. Entonces, para nosotros los occidentales, energía vital, para los hindúes, prana, para los chinos, ki. Entonces, el ki es una sustancia energética única que se toma del ambiente, ¿ya? Y se traslada al interior de nuestro organismo para darle vida, para hacerlo funcionar. Entonces es importantísimo que eso lo tengamos muy, muy claro. Ahora bien, vamos a quedarnos aquí para poder eh, continuar el día jueves, donde estaremos hablando nuevamente de este particular. Les invito a que me acompañen y mientras tanto llenen su vida de la energía aquí, porque esta energía principal es la que hará que crezca el nivel interior del individuo y eso le permitirá
ser un mejor terrícola, ser mejor padre, ser mejor hermano, ser mejor esposo, ser mejor esposa, ser mejor madre, ser mejor tío, tía, sobrino, sobrina, primo, prima, suegro, suegra, hermano, hermana. Cada que ingresamos estas energías maravillosas a nuestro cuerpo, estamos cambiando el interior. Y tú, junto conmigo y con todos los demás, lo que requerimos es cambiar el interior. Y todos estamos en proceso de transformación. No te creas que ya alcanzas un nivel y ya eres perfecto. No, la perfección nunca se termina. Solo vamos evolucionando y aprendiendo, cometiendo menos errores, elevándonos más, aprendiendo más. Este es un camino que no termina. Es un camino larguísimo. Se nos va a acabar esta existencia y no aprenderemos todo lo que tenemos que aprender. Para eso es que se requieren muchas vidas. Pero una cosa importante en esta es que tenemos la oportunidad de lograr la maestría. Si tan solo aprendemos a vivir mucho más elevados. Conexión con la fuente, como les he dicho. Quiero bendecirles y agradecerles por haber estado conmigo. De verdad, gracias a todos y a todas. Eh, Había visto el saludo de Piñita, luego vino Franks. Hola, querido amado Messenger, qué gusto estar presente de nuevo. Gracias por estar presente. Y tengo el comentario de Salvador. Muy buenos días, maestro. Muchas felicidades por su cumpleaños. Deseo todo lo mejor. Espero que haya tenido un excelente día. Le mando un fuerte abrazo. Bendiciones infinitas para usted presente. Ah, qué bien. Muchas gracias por tus palabras de felicitaciones. Y ayer estuvimos arribando a un año más de vida o comenzando uno más. Así que gracias, Padre. Queremos seguir transformando y cambiando vidas. Gracias. Fue un día maravilloso y bendigo la vida de quienes de una forma u otra se tomaron un tiempo para felicitarme y desearme todo lo mejor. Muchas gracias a ti también, Salvador. Olga Pineda, buenos días, maestro, presente. Eso está bien, están presentes. Eli, buenos días, maestro, y a todos, excelente. Luego tenemos a Marcos. Buenos días, amado padre y familia. Bendigo el bien que uno de ustedes. Ya estoy aquí presente. Dice. Fantástico, eso es importante estar presente. Y tenemos combinaciones del rosa y del violeta en los corazoncitos. Y Fran, feliz día del rosa, amor y amor compasivo para ti, amado Messenger, y para la familia cuántica estelar y Pronoia comparto para cada uno. Gracias. Y luego dice, pero un camino muy precioso. Ok, perfecto. Estamos allí. Les agradezco mucho el haber apartado este tiempo para escucharme y para crecer. Vámonos a la actividad de esta noche. Tendremos la enseñanza que transforma vidas enfocada sobre los aspectos de la estructura celestial. Les espero, no se lo pierdan por nada del mundo. Cuídense muchísimo, bendigo sus vidas y les deseo un magnífico día del rosa a todos y a todas. Hasta pronto. Y a ti, que viste el programa o pasaste por aquí, o que lo estás viendo todavía, te invito a que nos escribas, que nos digas de dónde te conectas, nos ayuda muchísimo. Hasta pronto, que tengan magnífico día. Bye bye.